¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos escribiendo día a día. Abrimos la comunidad del pensamiento para reflexionar sobre los temas que están marcando al país. Por eso, comenzamos la semana con Pauta Stock. Ya, comenzamos. Don Roberto Munita, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Académico, analista político, miembro de Renovación Nacional también, Así don es. Roberto. Bienvenido a este Link Ciudadano. Muchas gracias. Desde interferencia.cl, don Andrés Almeida. ¿Cómo está, Andrés? Bien, súper bien. Bienvenido también, editor general de interferencia.cl. Ya, harto que analizar, harto que conversar. Tenemos una visita ilustre además el día de hoy, todo lo que ha pasado con el presidente Lula da Silva de Brasil. Presidentes Boric y Lula se reunieron, esto porque fue en la mañana, ¿no? Se reunieron, por supuesto, en La Moneda en medio de la cuestionada reelección de Maduro. El mandatario brasileño llega al país en una visita de 2 días y será entonces recibido con honores. Ya lo fueron, todo esto ya ocurrió, ¿no? ya le hicieron los honores. Roberto Bonita lo sabe muy bien porque estuvo ahí con el taco que se formó. Ahí lo tenemos saludando al canciller, a von Claveren en su arribo, en fin. Esta llegada del día domingo se junta este día de lunes con el presidente Boric y se vaya mañana con un montón de convenios, de tratados, ¿no? Y de acercamientos entre Lula, que estaban bien distanciadas las relaciones entre Lula y Boric. ¿Se acuerdan el ninguneo de Lula? Sí. Que lo trató de cabro chico pero en su idioma, ¿no? En su idioma político. Sí. ¿No? Roberto Bonita, ¿qué te parece esta reunión con el presidente de Brasil? Bueno, primero que nada, las relaciones internacionales siempre son importantes y siempre es bueno recibir a un presidente de otro país, sobre todo una potencia o de una nación tan importante para América Latina como es Brasil. A mí siempre me ha llamado la atención, voy a hacer un pequeño paréntesis, así más sociológico. Siempre me ha llamado la atención que en Chile no miramos tanto a Brasil, tendemos a mirar más a Europa, a Estados Unidos, etcétera. Y si uno se fija dentro del contexto latinoamericano, Brasil es un gigante. Porque tú me llama la atención, por ejemplo, que haya tan poca gente que habla portugués en Chile. Es un proxy de lo poco que miramos hacia allá. Quizás es porque Chile no es frontera, en el fondo. Ustedes saben que de toda Sudamérica hay 2 países nomás que no tienen frontera con Brasil, que somos Ecuador y nosotros. Sí. Quizás será por eso, pero a mí me parece que Brasil hay que ponerle ojo. Más de 200 millones de habitantes, Sí, ¿no? Es un continente aparte, ¿no? 215 millones del año 2022. Y te agrego un dato, los escándalos políticos más grandes de la América Latina de habla española tienen que ver con Brasil, pues con Odebrecht. Claro. Una empresa brasileña que corrompió tupido y parejo, digamos, desde el Río Bravo hasta la Patagonia. ¿Y qué significa esta cita, no? 14 ministros, una serie también de acuerdos económicos, ¿no? 20 acuerdos económicos, en fin, ¿no? ¿Cómo lo traducen también dentro del ordenamiento del poder sudamericano, latinoamericano? Yo creo que Brasil está ejerciendo un rol al cual está más o menos naturalmente llamado a ser, que es el gigante sudamericano y a generar ese tipo de política, porque es el único país capaz de tener un centro gravitacional distinto comparable a lo que puede ser Estados Unidos, China o Europa, por el tamaño de su mercado, por el volumen de su frontera, o sea, es un mega país. Y creo que Lula lo entiende y siempre los gobiernos de Lula han tenido esa búsqueda de un Brasil internacional. La buena noticia yo creo es que se superaron probablemente los roces que hubo inicialmente entre Boric y Lula y espero que haya un plegamiento de Chile un poquito más hacia una política un poco más latinoamericana, porque Boric estaba muy aislado también, si tú te fijas, en el concepto latinoamericano, muy apegado a Estados Unidos, muy apegado a Europa, pero claro, estaba, digamos, no en sintonía con Brasil y ahora lo necesita más que nunca por el tema de Venezuela. Recordemos su momento, ¿no? Que tiene que ver precisamente también con relaciones internacionales, ¿no? Y el apoyo que quería hacer Boric, que hizo finalmente, ¿no? A Ucrania. Y Lula entonces decía, le atribuye a la juventud de Boric sus prisas para que toda la CELAC reconozca la agresión rusa a Ucrania, así titulada la tercera. Esto fue en julio del año pasado, recién, hace un año nomás puesto. Sí. Posiblemente la falta de costumbre de participar de estas reuniones hace que un joven sea más sediento, más apresurado
señaló el presidente brasileño sobre la intención de su par chileno de que todos los países de la CELAC reconozcan la agresión por parte de Rusia contra Ucrania. Ya sabemos que están en dos bandos distintos, Boric en el bando de Ucrania y Lula haciendo el BRICS con Rusia, nada menos, claro. y Putin, ¿no? Hubo un artículo peor, ¿no? En el FOLA, que la Cancillería brasileña deslizó, que terminaba con críticas feroces de Lula por parte a Pero Boric. no había una cita oficial de Lula. No. Esta es oficial, Claro, digamos, ¿no? De sus propias palabras, de su propia boca. Sí. Ahora, en esta contienda, yo por supuesto estoy con el presidente Boric, en el fondo. Me parece que la agresión de Rusia a Ucrania merecía un cuestionamiento por parte de la CELAC o de otros organismos. Y yo siento que, al contrario, o sea, yo creo que Lula quizás se ha movido un poquito. Porque siguiendo la misma teoría del BRICS, ¿cierto? Siguiendo esta alianza que tiene Brasil con Rusia, por ejemplo, Lula perfectamente podría haber tomado una posición mucho más pro Maduro en el conflicto de Venezuela. Y no lo hizo. Y de hecho, el hecho de que hoy día Brasil, junto con México y con Colombia, estén sonando como los países que pueden ser bisagra para salir, me cambié de tema, perdón, para salir de esta crisis. Si todos los temas se tocan. Todas las verdades se tocan, como decía Andrés Muy Bello. bien. El hecho de que Brasil hoy día sea un país bisagra en esta crisis, y que por supuesto el presidente Boric también lo es, a mí también me parece una buena noticia. De hecho, y de nuevo, y me llamó la atención con la cuña de Lula, que de nuevo el presidente Boric también fue apresurado, porque si se fijan fue de los primeros presidentes en salir a decir que Maduro... A objetar, en el fondo. Ya, pero ahí estuvo bien, ¿no? No, por supuesto, estuvo bien. Estuvo en lo correcto. Lo que pasa es que se cruza la política interna muy fuertemente en este tema, ¿eh? O sea, si tú te fijas, hoy día tenemos la escoba con el tema del Partido Comunista en Chile. Pero antes pasa a Venezuela, que ya viene, ¿no? Pero en Tratemos Brasil, Claro. el tema de Venezuela también es un tema de política local en Brasil. Hay más o menos 1 millón o 2 millones de venezolanos en Brasil. Jair Bolsonaro ya ha hecho críticas súper fuertes, digamos, contra de Lula, y se transforma en tema electoral también en términos de Venezuela. Entonces, el tema del BRICS se sopesa de alguna manera con el tema de la política interna. No es solamente tema de un condicionamiento ético de lo que tú tienes que hacer en ciertas ocasiones, sino que también tiene que ver con ciertas posturas que impidan que después te pongan, digamos, la joroba de madurista cuando llegue la hora de votar en Brasil. Aparte, me han dicho mi amigo economista, yo soy economista, pero mi amigo economista me dicen que hablar del BRICS ya hablar del pasado, cuando que ya pasó hace mucho tiempo. Tú dices que el BRICS no aprendió. Digamos que el BRICS era el intento de hacer un conglomerado, digamos, otro conglomerado que enfrente a los grandes a poderes. Estados Unidos, Europa, básicamente. No ¿no? sé. Eran, claro, cinco con Brasil, Rusia, BRICS, India, China y Sudáfrica. No, pero ahora se integraron Y se han ido integrando otros más. Egipto, Arabia Saudí, Irán. BRICS pero esa población es casi la mitad del mundo. Yo discuto eso. Yo creo que el tema del nuevo Banco de Desarrollo que dirige Dilma Rousseff puede ser clave también incluso para temas de financiamiento de lo que se llama el sur global. Además, esto está asociado un poquito a la nueva ruta de la seda, de los chinos. Espérate, el puerto de los chinos que están haciando y la carretera que están haciendo interoceánica entre Ecuador y a Puerto Alegre, ¿no? Sí. Y Brasil, ¿no? Sí, Para sí, sacar sí, sus sí. productos Shanghái hacia el oriente, ¿no? Sí. Así que todo esto es muy interesante, ¿no? Dentro de que es también la panorámica, me imagino, del enfriamiento de las relaciones de Brasil con Argentina, por Milei, y la posibilidad también que significa el litio. No sé cómo lo ven ustedes, Brasil como uno de los fabricantes también de baterías y de automóviles con electromovilidad, ¿no? Hay una cosa breve, después te doy la palabra, muy breve. No deja de ser una señal interesante que cuando abandona la delegación argentina, la embajada en Caracas, son los brasileños las que la protegen, y protegen además a quienes estaban asilados en la embajada brasileña allá. Eso creo que es un detalle que no es menor. Creo que Lula está ejerciendo el peso gravitacional de Brasil, no solamente con Chile, sino que también lo está haciendo con Argentina. A mi juicio lo debería hacer con todo el continente. O sea, sabemos que Brasil es un gigante, lo hemos conversado acá. Y de hecho, me acuerdo de mis clases de sociología. Yo tuve un ramo sobre cultura y política latinoamericana, y el profesor decía, el Mercosur fracasó porque Brasil pesa demasiado. En la Unión Europea, en el fondo, Inglaterra pesaba mucho, Alemania sigue pesando mucho, pero tenéis 20 países, y entre Alemania y Francia son más o menos equivalentes, pero cuando tratando de hacer algo parecido a la Unión Europea en Sudamérica, en el fondo, o en América Latina, con el Mercosur, claro, tenía México, tenía Brasil, pero Brasil se come toda la torta. Entonces, Y México mira mucho a Estados Unidos. Claro. México casi no... como dicen de los Guatemala mexicanos, al sur... como dicen los mexicanos, México está muy lejos del cielo y muy cerca de Estados Unidos. Sí. Sí.
Bueno, mientras conversamos acá, estamos a la espera del pronunciamiento oficial de ambos mandatarios, el punto de prensa, que se esperaba también que lo hiciera durante la tarde de hoy, al menos, y la postura que van a tener respecto de Venezuela. ¿Cómo gravita también el tema venezolano y el tema también que podría de ahí significar una relación distinta con Lula, ¿no? Escuchemos a Maduro para que veamos un contexto y mientras piensan la respuesta. Los centros de entrenamiento que los pinochetistas, los fascistas de Chile, con el aval del gobierno de Chile, tiene para venezolanos, para entrenarlos, para buena parte de estas acciones terroristas. Así que estamos enfrentando, conteniendo, derrotando, desarticulando y pulverizando un golpe de Estado ciberfascista criminal. Esto es como la vuelta de mano de Piñera cuando decían que eran los venezolanos los que habían hecho un estallido social. Ahora Maduro dice que prácticamente... Y citó al gobierno también, como uno de los cómplices de esto, al gobierno chileno. A propósito del caso del teniente Ojeda, también yo creo que es una pasada de cuenta por eso también. Ya. Por eso decía yo, la postura de Brasil, de Lula puntualmente, al ser también del eje de izquierda de los mandatarios, va a ser fundamental, ¿no? Contra lo que está ocurriendo ya con Maduro en Venezuela. Por supuesto, de hecho el fin de semana escuchaba a un periodista en la tele decir que casi todos los presidentes, casi todos los gobiernos que han salido a decir que Edmundo González, reconocen a Edmundo González como presidente de Venezuela, son gobiernos de derecha, gobiernos que Venezuela no escucha. Entonces la única forma de conseguir... Salvo Estados Unidos, que es demócrata. Sí, no vamos a decir que es de izquierda, pero... Sí, pero bueno, no es republicano. Y efectivamente Estados Unidos también lo dijo oficialmente, el fondo a través de su secretario de Estado. Sí. Pero en el fondo se requiere tender puentes, se requiere también voces a los que Maduro escuche, no sé si a esta altura escuchará a alguien, pero al menos que le hagan ruido en su sector, en sus dirigentes. Y ahí por supuesto que Lula, Petro también y Boric, sin lugar a dudas, juegan un rol importante porque sí, acá estamos, y me parece que lo dije el lunes pasado, el caso de Venezuela, la crisis de Venezuela, tenemos que hablar que es una crisis política gigante, no es izquierda versus derecha, No, claro. es dictadura y oscuridad versus democracia Por y eso que es tan transparencia. importante lo que digan los mandatarios de izquierda, ¿no? Tienen esa Exactamente, gran por eso digo. oportunidad de marcar precisamente Porque esa dualidad entre acá, democracia y y yo digo, dictadura, ¿no? O sea, la crisis de legitimidad va a ser tal si es que de alguna manera eso penetra la frontera venezolana y los mismos venezolanos se dan cuenta que ni siquiera Lula está contigo. Esa es la única posibilidad, a mi juicio, como de que camines hacia alguna parte, porque ahora se ha perpetrado Venezuela y Maduro en sus propias fronteras y yo creo que si es que eso se mantiene, más o menos va a durar los próximos 6 años. No, claro, y el frame que está tratando de instalar Maduro, que lo veíamos en el video, es que esto es un ciberataque, en el fondo de los pinochetistas, fascistas, etcétera. Si la comunidad internacional, sobre todo la comunidad internacional de izquierda, y esto lo digo yo siendo una persona que viene desde la centro derecha, en el fondo, pero uno también tiene que elegir a quién quiere tener al frente. Yo prefiero tener una izquierda democrática, una izquierda que reflexiona, que no se toma el poder, que no se arraiga al poder, en el fondo. Y eso es lo que buscamos todos. Escuchemos otra un problema declaración para de... toda la izquierda latinoamericana, Venezuela, porque siempre es el contraejemplo de lo que no quiere. Otra declaración de Maduro, ¿no? Para entender también el delirio que está cayendo el mandatario venezolano. Mire. Acuso a TikTok y acuso a Instagram de su responsabilidad en la instalación del odio para dividir a los venezolanos, para buscar una matanza y una división de Venezuela, para traer el fascismo a Venezuela. Golpe de Estado ciberfascista y criminal. Pero para ellos es vital herir desde adentro a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, intentar dividirla, desmoralizarla, desmovilizarla, porque ellos siguen creyendo que los militares venezolanos están subordinados a las órdenes de la oligarquía sangre azul o del imperio norteamericano. Por eso la campaña de acoso cibernético en las cuentas de WhatsApp, llamadas, mensajes, nada nuevo que no hayamos visto en las otras películas. Muy bien, esto lo sube a sus propias redes, ¿no? El propio Maduro ahí, me imagino que la importancia de las Fuerzas Armadas para él en estos momentos, ¿no? Con esos discursos también, ¿no? Es lo único que mantiene hoy día el régimen. Y yo pienso que la única forma, a mi juicio, de salir con una alternativa, una solución satisfactoria de esta crisis política, tiene que ver con dos componentes. Primero, con una presión fuerte de la comunidad internacional,
que eso ya se está logrando, quizás es innecesario, o sea, quizás es insípido aún, quizás no llega tan alto como se gustaría que llegara, pero al menos hay una presión internacional. Y lo segundo es también un quiebre dentro de las Fuerzas Armadas. Porque Eso no va a pasar, creo yo. Bueno, digo, ojalá que pasa. Yo creo que son esos dos componentes. Ojo con el ojalá, que también eso puede ser un baño de sangre. Oye, Sí, yo les pero decía- ¿y por qué digo esto? Porque el régimen de Maduro y sobre todo el régimen chavista es un régimen muy militar. A diferencia de otros regímenes Son muchos hombres en dictatoriales. armas. Claro, tú el otro día me contaste, el fin de semana me contaban que Maduro ha nombrado 5.000 generales. No lo puedo constatar, no. No, pero son números gigantes. Y son familias detrás, o sea, Y tiene mucha peso plata. demográfico. Y mucha plata detrás. Entonces, es una casta. Es una casta que... Es una guardia pretoriana que nombró ahí. ¿eh? Y, Oye, bueno, y también el Partido Socialista de Venezuela. Ojo que lo que ha hecho Venezuela es crear una sociedad en la cual ser bolivariano tiene sociedad paralela. ciertas ventajas, entonces y ciertas prebendas. Entonces no es tan fácil esto de como que vaya a caer de un momento a otro, porque tiene arraigo en la sociedad venezolana el chavismo y el madurismo. Entonces va a ser bien difícil que se quiebre el ejército, porque una guerra civil es algo, yo creo que todo el mundo evita en Venezuela. Pero Y ¿cuál eso- es- por eso cuál- el llamado a la paz de cuál es la Maduro. salida, entonces? Y, eso Porque- y esa salida tiene, cuando Maduro habla de paz, resuena en Venezuela. Ya, pero por eso les dice, ¿cuál es la salida? Porque me imagino que una persona que se siente progresista es un sujeto como este, lo más lejano que es el progresismo, ¿no? Pues sí. Y donde tiene a una diáspora de millones y millones de personas que están arrancando de su propio país, ¿no? Y que no ¿Qué tienes sentido libertad, de pueblo no tienes puede libertad de tener? expresión, no tienes libertades Por fundamentales. eso te digo, ¿qué salida ustedes le ven a esta situación? Yo creo que el ¿O problema no hay es que salida? el clivaje en Venezuela no es entre madurismo y oposición, sino es entre castas, gobernantes y pueblo. Como los chinos, dices tú. Entonces el pueblo es muy escéptico. Yo estuve allá años atrás, ¿no? En el 2019, y lo que tú notabas en las conversaciones en la calle era como que lo que pase arriba nos va a afectar, por desgracia. Ya, pero disculpa, pero en un mundo como este, ¿no? Tan globalizado, más allá de las riquezas naturales que tiene Venezuela, si tú no tienes el apoyo de una potencia o no tienes el apoyo de un cierto sector internacional, Ya lo que tiene a llaman Rusia y a comunidad China. internacional, me imagino que... Tiene a Rusia y a China, precisamente porque está... ¿Tú sientes que tiene a Rusia y a China detrás? Completamente. Y la Y India, Irán, y ojo, Irán. y la India, porque la India está hoy día, están negociando Maduro, la venta del excedente que no está pudiendo vender a Estados Unidos, se lo están negociando a la India, que se ha transformado en un experto comprador internacional de petróleo barato. Entonces, ojo, los BRICS sí funcionan. Ya, pero falta Brasil. Sería Rix, porque sí, sería Rix. No, pero no, ahí a Brasil, o sea, es que no es como la OTAN, que tiene que dominada por una potencia, Estados Unidos, que busca una completa Ya. adhesión monolítica, sino que son adhesiones un poquito más flexibles. A Brasil, obviamente, si se le transforma en un problema electoral a Lula, no le van a exigir, digamos, un apoyo cerrado a Venezuela. Además, para Rusia y para China es importante que haya una salida igual. ¿Tú crees que con China, con Rusia y con Irán, que son tres países que han reconocido este triunfo, ¿no? de Maduro, le basta para tener una situación o seguir en el poder? O sea, a Maduro le basta simplemente tener el apoyo de sus propias Fuerzas Armadas para seguir en el poder. O sea, por eso digo que es Y el necesario... petróleo, claro, y la riqueza, en el fondo. Por eso digo necesario que haya un quiebre de las Fuerzas Armadas. No sé si sea necesaria la palabra, pero sí, yo creo que ayuda mucho al término del conflicto, en el fondo. Porque si O Maduro el inicio, sigue- eso es lo grave. Yo creo que una guerra civil en Venezuela, yo creo que no está muy lejos de ser lo óptimo. Porque si hay un Idealmente quiebre- hubiera una transición. Es justo que si hay un quiebre, tú, o sea, ahí a Estados Unidos y otras potencias se pueden meter, decir esto se terminó, señores, váyanse del país, en el fondo. Turquía ya le dio asilo político a Maduro, entonces váyanse para allá y, por supuesto, se instala un régimen de transición, no sé. La transición hay que prepararla. Hoy día no hay elementos como para una transición. En política las lealtades no suelen ser muy sólidas, que digamos, ¿no? En algunos aspectos. O sea, es fácil Entonces, si la que plaza ocurra algo plana de última mayor se hora, va, ¿no? en el fondo después otra plana intermedia se Claro. va a quedar en el régimen. En el fondo. Porque a raíz de lo que hablábamos recién con Lula y el presidente Boric, y citando al padrino, no es nada personal, son solo negocios, ¿no? Sí. Hace un año te podía decir una cosa y el año siguiente ya están abrazados y como Ahora, como pensando en la aliados de transición- una zona, ¿no? Pensando en la pero acá transición, hay- mis amigos venezolanos que viven acá y con los que he conversado, por supuesto, mucho últimamente a raíz de estos fenómenos, me dicen que Edmundo González tiene muy buen pie para ser el líder de una transición. Porque un tipo que viene de la socialdemocracia, y lo encuentra muy parecido a Elwin, un señor más bien de mayor edad. Fue embajador de Chávez, ¿ah?
Claro, o sea, Sí. bueno, no sé si... Sí. o sea, no sé si eso Lo ayuda, claro que sí, porque es para tender Claro, ciertos puede ser un puentes. puente. Claro. Pero efectivamente Una no es bisagra. como María Corina Machado, o sea... Ojo que Edmundo González no se ha proclamado a sí mismo No, presidente. por supuesto, y no lo puede O sea, hacer. pero ya lo proclamó María Corina Machado y ya lo proclamó Estados Unidos. Entonces, ojo, que están proclamando un rey que todavía ni siquiera él se quiere poner la corona. Porque, tranquilo, O quizás ha sido cauto, no sabemos la Eso. legislación, si ha sido se cauto. proclama, si lo acusan y lo encierran, ¿no? para no, Bueno, o además- para no querer el error que cometió Guaidó en su momento, no sé. Ya, Entonces, ahora hagámoslo algo entretenido, traigamos este conflicto a Chile. Veamos el siguiente titular. Escala tensión, dice este sitio del Mercurio, ¿no? Escala tensión oficialista por Venezuela. Desde Socialismo Democrático plantean no ir con el PC a la elección presidencial, dice Moll, a propósito de los comicios en que Nicolás Maduro asegura que ganó. El bloque desea apruebo de dignidad socialismo democrático. Frente Amplio había resuelto competir juntos en la municipal. Lo que está en duda, decía esto el 5 de agosto, ya ha pasado un poco el día, ¿no? Pero al menos esto es lo que ya planteaba el sitio electrónico perteneciente al Mercurio. Y es la portada del Mercurio hoy día también. Claro, por eso que están poniendo una cuña ahí interesante, ¿no? Ciertos medios y también ciertos voceros, sobre todo del llamado socialismo democrático. Roberto Bonita, ¿cómo ya, lo ve usted? Yo con esto tengo una pequeña reflexión y que no me matan los socialistas democráticos que están viendo, ni tampoco los comunistas que están viendo este programa, pero el famoso cliché de que la necesidad tiene cara de hereje. Yo converso mucho con gente del socialismo democrático. La verdad es que efectivamente los puentes con el PC están muy cortados. Pero no con todo, ¿eh? No, pero hay una pugna, hay una guerra fría al fondo. No le ha gustado el desempeño del PC en este gobierno. Sienten que han sido muy beneficiados y que han sufrido poco, como si se pocas bajas en el fondo. Ya. Pero ¿Pero los que te han hubo, hablado son gente de militancia o son directivos del dirigentes, gente que está en el socialismo gobierno, sí, directivos. No decir a nivel cupular de la presidencia del partido, pero sí gente que tiene... Bueno, que la Weber ha sido en ese sentido más que senador, más que directo, ¿no? No, hay muchos otros también. Sí, mismo siento que no se Insulza, pueden el hacer alianzas con el pero PC. que le encantaría volver a la concertación sin el PC. Yo sé que los más viejos están en esa parada. Pero insisto, la necesidad tiene cara de hereje y un pacto, y sobre todo si Michelle Bachelet va a ser la candidata, que yo creo que ya se está probando la onda presidencial. Ah, ¿sí, Yo la veo con poca estancia de que no sea. ¿Presidente o candidata? Candidata, por supuesto. Obvio, Sí, porque en este escenario es difícil que el pacto no sea con el PC, porque le conviene a unos y a otros. Ella ha dicho que no quiere, pero en política no se quiere hasta que se quiere. tú te imaginas el PC fuera de estos pactos estaría en la calle. Sería un problema. supuesto. Ya, pero está buena la sería- teoría, Roberto, ¿no? Que aquí esta sea toda una movida de arquitectura política para sacar al PC y pueda reagruparse ahora con el Frente Amplio en la nueva concertación de aquí en adelante, ¿no? Claro, yo veo- un nuevo yo- conglomerado desde la DC hasta los sectores no comunistas, digamos, de la izquierda, ¿no? Sí, pero yo no creo. Yo creo que el Partido Comunista junto al Frente Amplio ganaron la elección, esa es la verdad. El socialismo democrático llegó por la ventana, digamos, al gobierno y después de la derrota del plebiscito del 4 de septiembre entraron, digamos, por sus fueros, pero esto no es una coalición coherente, estos son dos coaliciones que siguen compitiendo por los puestos al interior del gobierno y a mí me parece que esto tiene que ver con una lógica de rencilla y de pasadas de cuentas porque justamente al PPD lo dejaron fuera de la primaria que iban a competir a prueba de dignidad cuando iban a meter al PS, pero le dijeron que no, porque no podían ir con el PPD. Creo que es una pasada de cuenta media mezquina y tiene que ver también con el reordenamiento que probablemente pueda haber cuando haya un nuevo reordenamiento de gabinete, lo cual refuerza la idea de que los partidos son agencias de empleo. Entonces a mí me parece un poquito mezquina la discusión. Creo que el PC ha sido sumamente leal con Boric. A pesar de que se han tragado su rabia, digamos, pero la Camila Vallejo es una vocera del presidente Boric, ha congelado su militancia en el PC, la ministra Jara también, y en general el PC ha obtenido, digamos, los puestos que ha obtenido a propósito de un éxito electoral. Sí, pero mira y la ojo que el posibilidad. Partido Comunista ha sido uno de los pocos partidos que ha crecido electoralmente en los últimos años, a diferencia de otros partidos. Entonces, sacar al Partido Comunista de esta ecuación sería demasiado disruptivo
para el ánimo societatis que necesita el gobierno de Boric, que todavía le queda Pero tiempo es que para lo que gobernar. los quiere sacar, creo yo, y aquí hay una jugada maestra creo, de los sectores que se conocieron alguna vez como el Partido del Orden, ¿te acuerdas? Que era finalmente la concertación hacia la derecha, cuando estaba el Chile binominal, ¿no? Se habla de la izquierda extraparlamentaria. Claro. Exacto, sacar Por el binominal, a esa porque izquierda son- extraparlamentaria, que es un doble quiebre. Aquí hay un win-win por todos lados. Primero, quiebras a lo que hoy se conoce como Frente Amplio, haciéndolo, obligándolo a elegir entre seguir una nueva concertación o irse a la izquierda o con el Partido Comunista. Y segundo, quebrar al Partido Comunista frente a temas como, por ejemplo, los de Venezuela, ¿no? Sí. Puede hacer un doble quiebre, ¿no? Sí, por eso yo lo veo imposible. O sea, es súper choro pensarlo en la teoría. Pero qué tan imposible si sabemos que públicamente el partido ha tenido disidencia respecto de temas importantes y tienen elección además a fin de año, ¿no? El PC sobrevivió a la dictadura y a la caída del muro de Berlín. No creo que no haya claro, por sobrevivido a la supuesto. COPEB. Si el problema es cómo. El problema es cómo se sobrevive, ¿no? No, yo creo que al final van a terminar pactando. Van a terminar pactando. Quizás no en primera vuelta, pero en segunda vuelta se van a apoyar mutuamente. Para el Frente Amplio esto genera un problema bien grande. Porque antes era más fácil cuando eran 3 partidos. Porque tenía ahí, dentro del Frente Amplio tenéis, yo creo, 2 grandes mundos, 2 grandes almas. Están los hijos de la Concertación, que no son PS, porque creen esta el lógica. DCA, que hay hartos de Y hijos de la DC, hijos Sí. del PPD, lo que sea, pero hijos de la antigua Concertación. Y eso no tienen problema en irse con el socialismo democrático, en el fondo. Si vienen de esa raigambre, entienden esa lógica, etc. Pero dentro del Frente Amplio también, sobre todo lo que antes era comunes y parte de convergencia social, tienes todo este mundo identitario de defensa de causas que no son como globales, sino que son el defensa del feminismo, del ambientalismo, del animalismo, de las minorías sexuales, etc. Y ese mundo conversa muy poco con el socialismo democrático. Sí, pero ojo que tienes también el Partido Socialista, y el Partido Socialista también tiene bastante matices. Sí. Y el Partido Socialista, al igual que el Partido Comunista, son partidos históricos. Y de alguna manera han tenido siempre algunas alianzas tácitas o rivalidades tácitas, pero son como 2 hermanos. Los socialistas más de base, los socialistas más del Partido Socialista histórico, son reticentes a dejar al PC fuera de estas cosas, porque lo que es la pincha del Bachelet. ¿Y por qué? Porque saben que el Partido Comunista fuera de las alianzas se transforma en un factor de inestabilidad. Ya. Muchos chilenos y chilenos siguen sufriendo de esto, miren. El gobierno emplaza a Enel, la distribuidora Enel, a reponer suministro eléctrico. La respuesta que han entregado es vergonzosa, decía el subsecretario Manuel Monsalve, anunciando acciones legales contra la empresa y criticando que no ha cumplido con los compromisos que ha adquirido en materia de reposición. También manifestó su preocupación por la situación del transporte público, advirtiendo que 10 terminales de electromovilidad para cargar buses eléctricos se encuentran afectados. Y esto incluso escaló al Parlamento, y el diputado de la UDI, el diputado Zulantay, dijo lo siguiente. Justamente como una forma de presionar a lo mejor en el debate, podría ser claramente, oiga, no nosotros no nos vamos a allanar a empezar a pagar, digamos, lo que ya no habíamos competido en cuanto ustedes no hagan un plan, no nos presenten algo mejor, correcto, un desarrollo de futuro de esto. Porque para la gente, que finalmente es lo único que interesa, no cuadra en la cabeza, no cuadra empezar a pagar más cuando el sistema es cada vez menos. Muy bien, ahí está el presidente además de la Comisión de Energía de la Cámara. Políticamente, ¿cómo se puede ver este caso, Roberto? Este es un típica como crisis que si el gobierno la maneja mal se transforma en una crisis política y no una crisis netamente comercial o empresarial. Sectorial, claro. Sectorial, claro, exactamente. Porque aunque Enel sea una empresa privada al fondo, al ser la electricidad un tema tan fundamental para la ciudadanía, el gobierno tiene que demostrar al menos, o sea, no solamente preocupación, al menos proactividad y ayudar a ser parte de la solución y no parte del problema. Además, se da en el contexto del alza de las tarifas. Claro. A pesar de que las distribuidoras no tienen tanto que ver con las alzas, sino que son las generadoras, pero de todas maneras rima. Entonces es bien complejo desde esa perspectiva. Mira, ahora yo creo esto que pasó el fin de semana, ya gente haciendo cacerolazo. En Maipú hubo robo del Banco Estado, porque no... Pero por supuesto. Mira, como está la noche, está la luz. es muy grave. Sí, llevamos 4 o 5 días y todavía hay un montón, más de 200.000 personas sin luz en la metropolitana solamente.
y hoy día que la luz se ocupa para todo, en el fondo. O sea, y las demandas colectivas por luz es heavy, porque se echan a perder los refrigeradores. Oye, no solamente lo que es electricidad, o sea, iluminación o refrigeración. En muchos edificios la calefacción depende de la electricidad. Los calefón dependen de la electricidad. La seguridad. Y la indignación depende de la electricidad, porque estamos hablando, como tú decías, de las alzas importantísimas de luz, que más allá que sea la distribuidora o la generadora, etcétera, la cuenta es la misma. Uno paga, ¿no? Por un servicio que finalmente no está llegando. Y además, y aprovechando que lo que dice Zulantay, que es de la UDI, bueno, hay una transversalidad entonces para que revisemos los contratos. Oye, y las inversiones. De estos monopolios, sobre todo, ¿no? De distribución. Ojo, porque son un sector regulado. Entonces, de alguna manera en Chile un sector regulado es un sector que tiene utilidades seguras. Pero resulta que eso es a propósito también de planes de inversión. Yo me pregunto por qué en Chile, ok, hay tormentas que pueden ser lo que tú quieras, pero la tormenta con cables soterrados no hubiese sido igual de dañina. Entonces, mi pregunta es ¿cuándo van a soterrar los cables? Esa es la pregunta. En la mañana está en una radio amiga, no sé si puedo decir acá, pero justamente hablando de ese tema. Y de hecho yo también opino que hay que hacer planes. Yo sé que es carísimo, es demasiado caro. De hecho estaba leyendo el fin de semana 3 millones de pesos por metro lineal de soterramiento de cables. Pero a lo mejor es más barato que el desastre de ahora. Eso, no sé si es más barato o más caro, pero también hay que compararlo con un costo real que tiene tener tanta gente sin luz, tantos días, claro, etc. El problema es que hay soluciones, parte del problema, que es el árbol que te bota el cableado. Pero esa es la mayor parte del No, problema. yo creo que la mayor parte, el temporal que tuvimos fue histórico. Y No, la pero mayor parte ojo de los que problemas es el robo de los históricos cables. caen menos, ¿eh? El robo de los cables, que eso se justifica todos los años, en el fondo. Y el problema es que me contaban que los cables soterrados también se pueden robar, e incluso parece que se podrían robar más fácil. Mayor razón para soterrar. Muy bien, porque les pongan candado, ¿no? No, pues, Sí, bueno, pues, claro, en realidad, ese ya es problema si fuera más fácil ese es problema de la soterrar. empresa, porque si fuera Chilectra sería problema del Estado, pero ya no es el Estado. Y la discusión que había en redes sociales Pero era, sigue siendo bueno, problema del si Estado, hubiese sí. sido el Estado, Sí, ¿cómo estaría porque es un regulando? sector regulado. ¿No? Pero está regulado, pero de manera, ¿cómo se está regulando? Si ese es el problema. Es como las concesiones de la autopista, ¿te acuerdas que al principio cobraban cuántas veces más y después se fue regulando de a poco hasta llegar a lo que hay hoy, ¿no? Que sirva de experiencia y además aprovechemos el momento, ¿no? El momento que, como te decía, hay diputados de la UDI que están a favor de volver a ver estos contratos. Interferencia ahora por 3.000 pesos al mes, don Andrés, para tener periodismo independiente también, ¿no? Exactamente, esta es la manera que nosotros hemos encontrado para financiar nuestro proyecto periodístico. Son una suscripción en la cual tú tienes acceso a todos los contenidos, acceso a newsletters, acceso a sorteos, y con esa pequeña y módica cuota mensual nosotros podemos sostener una redacción que esté dedicada completamente al oficio periodístico. Andrés. Así que se agradece mucho además a aquellos que se han suscrito. ¿No? Saludo grande a interferencia.cl. Los que tienen luz. Lo que tengan. Igual que ya después Oye, cargar lo pueden- celulares, si no es menor. No, este es tremendo, tremendo. Roberto, muchas gracias también por haber venido. Que esté muy bien. Gracias. Hacemos una pausa, seguimos con el Living Ciudadano. No te vayas de la sintonía.